Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un salto significativo consecuencia, entre otros factores, de la vigencia de un impuesto a las operaciones comerciales o financieras, que independientemente del monto, se lleven a cabo en moneda extranjeras o criptomonedas en Venezuela, como explica el economista y miembro del observatorio José Guerra. La inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió de manera muy significativa y muy importante sobre el nivel de los precios, de tal forma que hubo un sobreajuste de la tasa de inflación ante un incremento de esa tasa impositiva, sobre todo en bienes de origen importado y transacciones que se realizan en dólares. Guerra advierte que la situación impacta negativamente sobre el reciente aumento del salario anunciado por el gobierno, tal y como expone Felipe, un venezolano que asegura que los precios siguen subiendo mientras se implementan impuestos regresivos. Lo más costoso, la comida, el alimento, está costoso, demasiado. Da la impresión que es como que si el gobierno quisiera ahorcarnos a la clase media. El precio de la canasta alimentaria aumentó de $353 en febrero a $370 en marzo, mientras que el nuevo salario mínimo decretado por el gobierno es el equivalente en bolívares de $28 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El descontento sigue golpeando en Argentina, con miles de manifestantes reclamando en las calles que el Estado asegure condiciones dignas, aunque la economía nacional se está reactivando y el desempleo ha disminuido con respecto a los años 2020 y 2021. La pobreza alcanza al 37,3% de la población, afectando los sectores populares, señala el dirigente piquetero Eduardo Beligoni, quien advierte que las protestas se profundizarán en todo el país. Y esperemos que efectivamente reflexione, porque si no va a continuar el plan de lucha. ¿Y a dónde vamos con esto si no hay una respuesta? A una profundización de la miseria, de la pobreza, de las necesidades más elementales. No hay trabajo en la Argentina porque hay una crisis enorme, una crisis económica, una crisis social, una crisis política. Y hay una crisis mundial. El precio de la harina, el precio de los huevos, el precio de los productos elementales de una canasta alimentaria se han ido por las nubes. Y una persona que cobra un salario de 30.000 pesos no puede comer todos los días. Desde el gobierno nacional buscan contener la situación, aunque ya han adelantado que no habrá nuevos planes asistenciales, sino programas para crear trabajos, adelantó Gustavo Aguilera, secretario de Articulación Social del Ministerio de Acción Social de la Nación. Nosotros estamos convencidos de que la Argentina sale adelante con trabajo y no con planes sociales. Y por eso les ofrecemos, a cambio de no dar altas, herramientas, máquinas, insumos, materiales. La preocupación está de la inflación, es una preocupación del gobierno. Lo que hay es una decisión política de trabajar en línea con el trabajo y la producción, no con planes sociales, ¿no? Que nosotros creemos que es una etapa de la Argentina que ya está pasando. Un descontento agravado por el reciente trato del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda externa millonaria generada en la administración de Mauricio Macri, y denuncian que el dinero saldrá de los subsidios argentinos, afectados por una inflación del 53% y la pérdida del poder adquisitivo, que lleva a miles de familias a no cubrir el precio de la canasta básica de alimentos, señala la ex diputada y dirigente socialista Vilma Ripoll. No solo que avanzaron en el acuerdo para firmar esta entrega de soberanía, de derechos, de futuro, de riquezas, de recursos que están firmando, sino que además en esta semana nos mandaron todos los tarifazos: el petróleo, el pan, la harina, el aceite. Algo que también ha generado duras diferencias internas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un desacuerdo que divide a sus propios seguidores. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
La labor de los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua no es del agrado del gobierno sandinista y esta semana la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, estalló contra los miembros de la conferencia episcopal y sacerdotes a los que acusó de promover el terrorismo y cometer crímenes de lesa humanidad en relación directa a la postura de los jerarcas de la Iglesia contra la represión estatal que se vive en el país desde abril de 2018. ¿Y cómo? Increíblemente, quienes se supone deben contribuir al bien común, doctrinas sociales, a la paz, a la tranquilidad, levantaron sus pies, sus manos y sus voces para promover crímenes de lesa humanidad. Los religiosos se han pronunciado desde 2018 contra la represión ejecutada por el Estado contra los manifestantes, lo que los ha colocado en la mira del gobierno, que constantemente los acusa de ser parte de lo que denomina desestabilizadores del país y promotores del terrorismo de Estado, que según el presidente Daniel Ortega vivió Nicaragua en esas fechas. Sin embargo, los sacerdotes han mantenido su postura, siendo llamados a la paz, condenando la represión, pidiendo la libertad de los considerados presos políticos y señalando las inconsistencias de las leyes que promueve el gobierno para mantener controlado al país. En su más reciente homilía, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Estelí, criticó las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que afectan a las organizaciones sociales, las universidades y profesionales del derecho. La ley justa, la ley que sirve al pueblo como instrumento de justicia y de paz. La ley que sirve para pacificar a la comunidad. Una ley que esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Hasta la fecha, los miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua son el único sector social al que el gobierno no ha perseguido jurídicamente, pero mantiene el asedio y las amenazas constantes contra los obispos, los sacerdotes y sus parroquias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, testificó el martes ante el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga los disturbios ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C. y respondió preguntas durante varias horas, según informó el presidente del panel, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson. El representante Thompson dijo en comentarios a la cadena de noticias CNN que ella está respondiendo preguntas, no en un término amplio y comunicativo, pero está respondiendo preguntas. La decisión de cooperar de Ivanka Trump, que se desempeñó como asesora de su padre, es un avance significativo para el comité, que había estado tratando de asegurar una entrevista con ella desde fines de enero. Legisladores habían dicho que querían discutir lo que Ivanka Trump sabía sobre los esfuerzos de su padre para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara los resultados de las elecciones de 2020, ya que ella pasó gran parte del 6 de enero con su padre. El esposo de Ivanka, Jared Kushner, habló ante el comité selecto la semana pasada, mientras la investigación del ataque al Capitolio se amplía para incluir a familiares cercanos del expresidente. Kushner también fue asesor del exmandatario en la Casa Blanca. Al igual que su esposo, Ivanka Trump se reunió virtualmente con el comité y es una de los más de 800 testigos que se han entrevistado mientras se trabaja para compilar un registro del ataque, el peor episodio en el Capitolio en más de 2 siglos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El juez federal del distrito de Cincinnati, Matthew McFarland, bloqueó las sanciones que la Fuerza Aérea de Estados Unidos intentaba imponer a un grupo de oficiales que argumentaron razones de tipo religioso para cumplir el mandato de vacunación impuesto por la institución durante la pandemia. Los 12 oficiales, que en su mayoría estaban establecidos en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, en Ohio, interpusieron una demanda recientemente luego de que sus solicitudes habían sido rechazadas por los comandantes y en respuesta, el juez McFarland ordenó congelar cualquier tipo de medida contra ellos hasta que la demanda sea resuelta. Los militares argumentaron un doble criterio por parte de la Fuerza Aérea, ya que muchos de los casos presentados para exonerar el mandato de vacunación con argumentos médicos o administrativos tuvieron curso, mientras que muy pocos casos que acusaron razones religiosas procedieron. Recientemente, otro juez federal en Texas falló a favor de un grupo de marineros que se negó a recibir las vacunas contra el COVID-19 por motivos religiosos e impidió cualquier tipo de represalia por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en contra de ellos. El mandato de vacunación para los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue emitido por el secretario de Defensa Lloyd Austin en 2021, argumentando que la inmunización resultaría crucial para mantener la efectividad del servicio y la salud de los militares, so pena de enfrentar sanciones que podrían llegar incluso a la destitución para quienes no la acaten. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La ciudad mexicana de Tijuana continúa siendo el centro de atención en la frontera entre Estados Unidos y México, pues los ciudadanos ucranianos que esperan formar parte del programa de los 100,000 refugiados que recibirá el territorio estadounidense siguen llegando. De acuerdo con cifras de las autoridades migratorias mexicanas, cerca de 2,000 migrantes ya se encuentran en esta zona. La jornada diaria es bastante similar y los voluntarios se han vuelto prácticamente esenciales para ayudar a estas personas a organizarse de la mejor manera posible, recolectar sus documentos, llenar las formas solicitadas para el ingreso a Estados Unidos y arreglar detalles de ubicación. El Centro Deportivo Benito Juárez, ubicado a minutos del cruce fronterizo de San Isidro, ha sido adecuado para servir de albergue temporal para unas 400 personas. Hasta el momento no ha llegado a completar su capacidad, sin embargo, autoridades del gobierno local comentaron que el tiempo de espera de estos refugiados ha aumentado a 5 días en promedio, cuando al inicio del mes de marzo los ucranianos que llegaban solo permanecían un poco más de 24 horas. Aparte de este albergue temporal, ha surgido una red de iglesias locales que se han ofrecido a apoyar a estas familias refugiadas con lo que necesiten para pasar los días mientras esperan la definitiva de su caso. Los oficiales de control fronterizo de Estados Unidos invierten un promedio de 3 horas en procesar a 5 o 6 personas, por lo que el número de refugiados que logran pasar a California cada día oscila entre los 150 y 200. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos permite que los ucranianos estén exentos de las restricciones que se impusieron durante el gobierno del expresidente Donald Trump, por lo que hay mucha expectativa de qué va a ocurrir una vez que el título 42 sea levantado a finales del mes de mayo. Desde San Diego, California, les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. Un informe de la Organización para las Migraciones revela que más de 7.100.000 personas han salido de Ucrania en busca de un refugio, huyendo de la invasión de Rusia a Ucrania, y tiene datos recogidos del 24 de marzo al 1 de abril y encontró que el número de desplazados internos aumentó en un 10% desde la primera ronda de la encuesta hace 2 semanas. El director general de la organización, Antonio Vitorino, dijo a través de un comunicado de prensa que la gente sigue huyendo de sus hogares a causa de la guerra y las necesidades humanitarias sobre el terreno siguen aumentando, y añadió textualmente: se necesitan con urgencia corredores humanitarios para permitir la evacuación segura de civiles y garantizar el transporte y la entrega segura de la ayuda humanitaria que tanto se necesita para apoyar rápidamente a los desplazados internos. El informe encontró que más del 50% de los hogares desplazados tienen niños, el 57% tienen miembros de la tercera edad y el 30% tienen personas con enfermedades crónicas. Las familias desplazadas han visto fuertes caídas en sus ingresos y un tercio de ellos dice que no recibió ningún dinero en el último mes. Y en medio de este panorama, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo hoy que los países miembros del bloque deberían pensar en formas de ofrecer asilo a los soldados rusos dispuestos a abandonar los campos de batalla de Ucrania, y a tiempo de expresar su indignación por los crímenes contra la humanidad, contra civiles inocentes en Bucha y en muchas otras ciudades, llamó a los soldados rusos a desobedecer las órdenes y dijo textualmente: si no quieres participar en el asesinato de tus hermanos y hermanas ucranianos, si no quieres ser un criminal, deja las armas, deja de luchar, abandona el campo de batalla, dijo Michel, que representa a los gobiernos del bloque en un discurso que pronunció ante el Parlamento Europeo. Y el Papa Francisco besó una maltratada bandera ucraniana y pidió nuevamente el fin de la guerra. Esta bandera viene de la guerra, de esa ciudad mártir de Bucha. No los olvidemos, no olvidemos al pueblo de Ucrania. Estos niños tuvieron que huir para llegar a un lugar seguro. Este es el fruto de la guerra. Francisco dio la bienvenida a media docena de niños ucranianos al escenario de la sala de audiencias del Vaticano al final de su audiencia general de hoy, y les dio a cada uno de ellos un gigante huevo de Pascua de chocolate, a tiempo de pedir oraciones por ellos y por todos los ucranianos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ucrania teme más masacres como la de Bucha a las afueras de Kiev en otras localidades del país que están siendo tomadas por las fuerzas rusas a medida que la guerra entra en una fase crucial, según apuntaron los aliados de Occidente, luego de 42 jornadas de una agresiva e injustificada invasión de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky continúa su actividad diplomática como ha venido haciendo en los últimos meses y luego de dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reiteró su crítica posición hacia este órgano encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU existe y la seguridad en el mundo no. Las Naciones Unidas actualmente no pueden llevar a cabo las funciones para las que fue creada y solo un Estado tiene la culpa de esto, Rusia, que desacredita a la ONU y a todas las demás instituciones internacionales en las que todavía participa. Mientras tanto, desde la Unión Europea se preparan para adoptar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y por primera vez plantean sancionar el sector energético, prohibiendo las importaciones de carbón ruso. Por ahora, la dependencia energética del bloque europeo impide que vayan más allá. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó ante la Eurocámara que en algún momento tendrán que introducir medidas contra las importaciones de petróleo e incluso el gas ruso. Siguiendo esta misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que deben aumentar la presión sobre el Kremlin para limitar sus opciones políticas y económicas. En este punto crítico de la guerra, proponemos endurecer aún más nuestras sanciones. El quinto paquete tiene 6 pilares. Primero, imponemos una prohibición importante sobre el carbón de Rusia por un valor de 4.000 millones de euros al año. Por fin, era el momento adecuado para dar este paso. Es la primera vez que sancionamos directamente la importación de combustibles fósiles de Rusia, que está cortando una importante fuente de ingresos. Pese a que estas medidas afectarán también a la economía del viejo continente, von der Leyen advirtió que no serán las últimas sanciones hacia los responsables de crímenes de guerra, añadiendo que los perpetradores de la devastación deben pagar. Estados Unidos también se prepara para anunciar más sanciones y apunta a las nuevas inversiones estadounidenses en Rusia. Además, desde la Casa Blanca estarían valorando sancionar por primera vez a las hijas del dirigente ruso Vladimir Putin. Y más allá de la avalancha de sanciones de Occidente, parece que Rusia se estaría quedando con pocos aliados. Y es que incluso el representante de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, aseguró que las imágenes de Bucha son desconcertantes y apoyó una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas específicas de este incidente. Un incidente que el Kremlin defiende es un montaje organizado por Occidente. Paralelamente, sobre el campo de batalla, unas 160.000 personas continúan atrapadas bajo el duro asedio ruso en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, donde las tropas rusas impiden la llegada de bienes tan básicos como agua, alimentos y medicamentos, en un enclave que desde hace semanas es el foco principal de la crisis humanitaria en esta guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estados Unidos anunció el monto de $100 millones en ayuda militar para Ucrania cuando los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunieron en Bruselas durante 2 días para hablar sobre el conflicto en Ucrania. Según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado el martes en la noche, en el que anunció que autorizó la ayuda, el mundo ha quedado impactado y consternado por las atrocidades cometidas por las fuerzas de Rusia en Bucha y en toda Ucrania. Mientras tanto, la Casa Blanca adelantó que el miércoles impondrá otro paquete de sanciones al Kremlin, pues la vocera presidencial explicó que en esta ocasión estarán incluidas una prohibición de todas las nuevas inversiones en Rusia, así como medidas contra las mayores instituciones financieras y empresas estatales en Rusia. Por otra parte, Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump y una de las personas más cercanas a él durante la insurrección en el Capitolio, testificó el martes ante la comisión que investiga los sucesos, pues así lo informaron 3 personas familiarizadas con la situación. Ivanka Trump testificó virtualmente mientras el panel busca documentar el ataque, el peor en la sede del Congreso de Estados Unidos en más de 200 años, cuando los partidarios del exmandatario trataron
de impedir la certificación de las elecciones presidenciales del año 2020, donde ganó el presidente Joe Biden. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del levantamiento de la norma conocida como Título 42, que corresponde a una medida sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y que puso a los migrantes en un compás de espera para las audiencias de solicitud de asilo. La decisión ha provocado cierta confusión y nuestro colega Jorge Agobián entrevista al comisionado asistente de Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Luis Miranda, para buscar explicaciones necesarias para comprender que el proceso seguirá siendo el mismo, sin las limitaciones por la pandemia, pero con estricto cumplimiento de las leyes vigentes de inmigración. Sí, es importante entender que el Título 42 es una autoridad de salud del Centro de Enfermedades que precisamente se implementó fue por razones del COVID. Es importante reconocer que el cambio en la situación sobre COVID no cambia, no quiere decir que no estemos aplicando la ley en las fronteras. Simplemente vamos a procesar a más de los posibles migrantes que lleguen bajo las autoridades del Título 8, que es la autoridad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos que siempre ha estado en vigencia. Entonces, eso es algo muy importante porque hay como que una expectativa de que esto quiere decir que no se están aplicando las leyes y eso no es. Estamos aplicando las leyes y simplemente que no estamos usando la autoridad del Centro de Enfermedades bajo COVID, que era bajo el Título 42. Ahora, es importante reconocer que bajo el Título 8, las personas son rápidamente puestas en procesos de removimiento, de deportación, cuando no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. O sea, si llegan y no tienen un fundamento legal para permanecer, igual van a ser puestos en procesos de deportación. Simplemente pueden tardar más de lo que tardaban bajo el Título 42. Y es importante reconocer que el Título 42 también aplicaba a ciertos universos limitados. Entonces, en realidad, lo que pueden esperar es que si no tienen autoridad de entrar a Estados Unidos, igual van a estar puestos en proceso de deportación. Usted habla de que no te presenten requisitos, digamos, legales para ingresar a Estados Unidos, aplicar para protección. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, eso es lo importante. Nosotros en CBP no procesamos los requisitos de asilo. Eso lo procesa otro proceso que hay que entender que huir de la violencia o por razones económicas no entabla en sí una razón para el asilo. Entonces, por ley de los Estados Unidos, esas no son bases de entrar a los Estados Unidos y los casos de asilo se consideran sobre base de peligros muy específicos y no todo el mundo califica. Y yo creo que algo que tenemos que aclarar es que hay muchas mentiras, muchas cosas que se le dicen a las poblaciones vulnerables por parte de los que participan en la trata humana, los contrabandistas, los coyotes, como les dicen en algunas partes, que le mienten a estas poblaciones y les hacen pensar que simplemente ellos les garantizan entrada o como quieran, y en muchos de estos casos resulta siendo falso. Y la realidad también es que ponen a esta gente en peligro. En el 2021, en el año fiscal, hicimos 12,000 rescates de personas que estaban en situaciones muy peligrosas, sea que se estaban ahogando en los ríos o que se habían caído del muro y tenían heridas severas o muchas otras cosas, simplemente deshidratación o hasta frío, ¿no? Entonces, la realidad es que no es fácil, hay peligros y las leyes de los Estados Unidos, cuando se violan, cuando se trata de entrar ilegalmente, también previene que la gente después se pueda acoger a un proceso legal de inmigración. Entonces, le crea muchos problemas, pero eso es lo que hacen los contrabandistas. También estamos viendo que los contrabandistas hacen otra cosa, que es que le cobran a la gente o los tienen en deuda. Entonces, la gente no solo debe lo que paga en ese momento, sino que siguen pagando a lo largo, y eso es una explotación laboral, una explotación de trabajo que no se puede permitir tampoco. Entonces, realmente es trata humana, es inaceptable y queremos dejar claro, después del 23 de mayo, aún sin la autoridad del Centro de Salud de Enfermedades del CDC, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, US Customs and Border Protection, el Servicio de Protección de Fronteras y de Aduanas, vamos a seguir aplicando la ley como siempre se ha aplicado, y cualquiera que no tenga autoridad para entrar legalmente será puesto en procesos de remoción. Era Luis Miranda, funcionario de la
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, explicando que el levantamiento el 23 de mayo del título 42, que alcanza a los migrantes, no significa ningún cambio en las leyes de inmigración vigentes en el país. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.